Cosa que es definir qué es el equilibrio. ¿Qué significa para ustedes el equilibrio? ¿Qué sería el equilibrio? Velo a Hugo. Hola Hugo, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Qué sería el equilibrio, muchachos? Equilibrio no sería el punto en el que, como le digo, profe, un Nosotros, cuerpo está en un estado quieto, o sea, como en un punto en el que las fuerzas no interactúan. eso, entonces, esa es una forma de equilibrio, ¿no? Ese sería el que hemos visto nosotros, el equilibrio mecánico. ¿Qué significa el equilibrio mecánico? Que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso es lo que nosotros hemos visto. Hay otro tipo de equilibrio que es el equilibrio térmico. ¿Qué sería el equilibrio térmico? ¿Qué significa el equilibrio, la temperatura? ¿No? La temperatura, ustedes saben, por ejemplo, si ponen a calentar una olla de agua, hacerla hervir, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Quién me explica qué están haciendo ahí al hacerla hervir la olla de agua? Aquí, ¿Cómo? lo de la olla. Sí, ajá. ¿Qué están haciendo cuando le ponen la estufa? Encienden el fuego y ponen la estufa y la ollita de agua ya a calentar. Ahí se está alterando el medio de equilibrio del agua, ¿no? Ajá, ¿y qué es Está- qué le estamos cambiando? el- la presión, no. ¿Qué La, propiedad le estamos la cambiando ahí temperatura. al agua? La temperatura. La temperatura. Entonces, en equilibrio térmico está relacionado con la temperatura, ¿no? Es decir, la temperatura debe estar constante, no debe cambiar. Internamente en el agua, por ejemplo, para ir entendiendo un poco, el agua está hecha por moléculas de agua, ¿no? ¿Cierto? Y entonces cuando uno le da temperatura, lo que le está dando es más energía cinética a esas moléculas, que se muevan más rápido. Y al moverse más rápido, entonces el agua empieza a hervir, ¿no? Por eso es que empieza a hacer burbujas el agua, porque las moléculas de agua se están moviendo más rápido. Entonces, ¿qué significa la temperatura? Es darle más energía al cuerpo, ¿no? Internamente, ¿cierto? Es, por ejemplo, le damos más energía cinética. O en la olla a presión, miren que la olla a presión estamos calentando lo que está dentro de la olla, igual se calienta el aire que está ahí y el gas que se está calentando allí le estamos dando más energía, ¿no? Y por eso es que hay una presión interna, ¿no? Y no podemos destapar esa olla cuando la acabamos de cocinar con la olla, no la podemos destapar de una, que si la destapamos de una explota la olla. No sé, no vayan a hacer ese experimento. Destapar la olla, tienen que esperar que se enfríe para poderla destapar. Y la otra parte es el equilibrio químico. Ah,
Hugo tiene problemas con el internet. Bueno, pues igual, bueno, ya tengo una parte grabada, esas las voy a subir. Entonces tenemos ahorita el equilibrio químico. El equilibrio químico, ¿alguien me puede explicar con qué se relaciona el equilibrio químico? El químico, Sí. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar los ácidos, ¿no? En el metal. Ustedes me le echan algún tipo de ácido a un metal, el metal se empieza a disolver. Entonces, cuando ustedes hacen ese proceso de echarle un ácido a un metal, el metal se está disolviendo. El metal en ese instante está en equilibrio químico. sí, ya tiene el químico, no. No está en equilibrio químico porque el metal está interaccionando con ese ácido y las moléculas están cambiando, ¿no? La composición, es decir, ese sería el equilibrio químico, ¿no? Que la composición interna no cambie, ¿no? Sea constante. Ese significaría el equilibrio químico. Entonces, esa composición interna sea igual a una constante. Así como la temperatura está relacionado con las fases, ¿no? Si está bien frío, pues está sólido, por ejemplo, el agua está sólida, en estado normal está líquida, y si la calentamos, pues le damos más temperatura, está en gas, ¿no? En el térmico. Y si todo esto, bueno, el mecánico, la sumatoria de fuerza es cero, la temperatura es constante, el químico no cambia, la composición es la misma, entonces a esto le decimos que el cuerpo o el sistema está en equilibrio total, ¿no? Todo esto ya sería la definición de equilibrio. Es el equilibrio de estas tres definiciones: equilibrio mecánico, térmico y químico. Entonces no hay cambio en ninguna de sus propiedades, ¿no? A través del tiempo. Entonces aquí no hay cambio en ninguna de sus propiedades. Eso se le diría el equilibrio total. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Entonces vamos a ver otra definición, que sería los procesos reales y los procesos cuasi estáticos. Procesos reales y procesos cuasi estáticos. Entonces, ¿qué sería un proceso real? Significa que lo único que nos interesa es conocer el estado inicial y el estado final. ¿Y qué sería un proceso cuasi estático? O también conocido como proceso cuasi equilibrio. Aquí sí nos va a interesar el camino, ¿no? Vamos a pensar que para ir del estado inicial al estado final
este camino vamos a tomar pedacitos de estados inicial y final. Vamos a analizar el otro pedacito del estado inicial al final, otro pedacito de estado inicial al final. Y estos estados pequeñitos los vamos a considerar como en equilibrio. ¿Listo? Y a través de ese proceso nosotros vamos a analizar todo este camino para llegar de este estado inicial a este estado final, analizando pedacitos de camino que van a estar en equilibrio. Es decir, se estudia todos los estados por los que pasa un sistema, ¿no? De modo infinitesimal. Es decir, se estudia todos los estados por los que pasa el sistema. En un modo infinitesimal. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esta parte? Muchachos. Profe, Sí. o sea que el proceso real era como decía usted hace un momento, que no importa ese proceso de estado inicial a estado final, No. ¿verdad? Ajá, no importa cómo llegó ahí, ¿no? De inicial al final. Ah, Y listo. en el proceso cuasi estático, cuasi equilibrio, sí vamos a estudiar eso. ¿Listo? ¿Cómo fue ese camino? Y lo vamos a hacer de manera infinitesimal, suponiendo que en cada pedacito de proceso va a estar en equilibrio. Entonces así se facilita un poco, ¿no? Porque vamos a estudiar que este está en equilibrio y luego pasamos a este otro que está en equilibrio y lo estudiamos, luego pasamos a este otro que está en equilibrio y van a ir cambiando de a poquitos. Y así entendemos cómo fue el camino. ¿Preguntas, muchachos? No. Entonces recordemos algunas medidas. Por ejemplo, tenemos las medidas de masa que hemos manejado, de longitud. Hemos manejado también tiempo. Hemos manejado también la fuerza. ¿Cierto? La masa, por ejemplo, ¿cuáles son las unidades de masa en el sistema internacional? Kilogramo Kilogramo. Las de longitud, sería metro. metro. Tiempo, Segundos. segundos. Por ejemplo, la fuerza La fuerza es de Newton. en newton. Ajá, ahorita les voy a eh, dar a conocer otra que sería el volumen específico. Volumen específico. El volumen específico lo vamos a simbolizar con la letra nu. Es un nu en griego, la letra nu. Y ese es igual a 1 sobre la densidad. Uno sobre la densidad. Ese sería el volumen específico. Entonces, el volumen específico, ¿qué tipo de propiedad es? Es una propiedad
extensiva o sería una propiedad intensiva. Inte- in- Intensiva. Ajá, está relacionado con la densidad, ¿no? Ese no tiene que ser proporcional a la densidad, miren, o inversamente proporcional a la densidad, ¿no? Entonces, en una sustancia pura, este volumen específico debe ser el mismo a través de toda la sustancia pura. Vamos a ver otra que es base molar. ¿Qué significa la base molar? ¿Qué significa masa molar antes que todo? ¿Alguien se acuerda de eso? Lo que tiene que ver con lo de la tabla periódica. Ajá, entonces tiene que ver, ¿no?, con el número de átomos que tiene una molécula, etcétera, ¿no? O la masa de los protones. La base, la base molar entonces está dada por el n, un número de masa de base molar, que está dado por la masa sobre la masa molar. Esto sale de la tabla periódica o de las tablas, si ya son moléculas. Listo, en ese libro que yo les voy a enviar hay ya valores dados para la base molar y ustedes lo van a poder consultar en la tabla, en los apéndices, ¿no? En la tabla A1. Pueden examinar algunos después. Cuando hagamos un problema, por ejemplo, nos diga la base molar de tal sustancia, entonces nosotros vamos a esa tabla y miramos qué valor tiene. Entonces esos son números dados. Y también, por ejemplo, nosotros ya hemos manejado la presión. ¿Quién se acuerda de qué es la presión? Desde el principio de este semestre empezamos a manejar ese concepto de presión. La presión P, ¿a qué sería igual? ¿No se recuerdan? Presión no es fuerza sobre área, profe. Ajá. Es la fuerza normal, ¿no? Fuerza normal sobre el área. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí digamos, un cilindro y aplicamos una fuerza, tiene que ser normal, ¿no? A esta superficie de aquí. Por eso se dice que es normal. Entonces, al hacer esta fuerza sobre este cilindro, sobre esta área de este cilindro, va a haber una magnitud que se llama la presión y es la fuerza sobre el área, ¿no? Fuerza normal. Si nosotros la ponemos esa fuerza inclinada, por ejemplo, si aquí está igual este cilindro y le aplicamos una fuerza así, nosotros tenemos que encontrar cuál es la componente que es normal, ¿no? O sea, esta componente de aquí, mediante los triángulos, ¿no? Si ya conocemos el ángulo con que aplicamos esa fuerza, entonces esa proyección va a ser la componente opuesta al ángulo y entonces encontramos esa componente que es normal a la superficie, ¿no? Así se encuentra la presión. Y las unidades de presión, ¿quién se acuerda de cuáles son las unidades? Unidades de presión, por ejemplo, estaba el pascal. Y el pascal, miren, si la fuerza se mide en newtons, ¿el área en qué se mide?
el área no es en metros cuadrados, profe. Entonces el pascal, que sería el PA, está dada en newton sobre metro cuadrado. Por ejemplo, se sabe hablar mucho del kilopascal, que sería equivalente a ¿qué? El kilopascal. El kilo, el kilo recuerden que es multiplicado por 10, ¿no? Sería 10 a la 3 pascales, que se multiplica por 1000, es 10 a la 3 pascales. También ustedes, no sé si alguna vez han inflado una llanta de una bicicleta o de un coche y miden la presión, dice uno. Y esos saben tener varias medidas de presión. ¿Qué medidas de presión saben tener ustedes? No sé si alguien lo ha hecho. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Inflar algún neumático y medirlo? O con la misma bomba para inflar el neumático de la bici trae el medidor de presión. ¿Sí? ¿No? Digan no. No, No, profe. En esos, bueno, sabe tener una medida de presión que sería el bar. El bar es equivalente a 10 a la 5 pascales o newton sobre metro cuadrado, ¿no? 10 a la 5 pascales. También tenemos la atmósfera. La atmósfera está dado por 1.013 por 10 a la 5. 1.3 tiene más unidades, 2.5 por 10 a la 5 pascales. Yo me acuerdo que alguna vez les definí yo la presión manométrica. ¿Quién se acuerda de qué es esa? También se conoce presión manométrica o presión de vacío. ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual? ¿No, muchachos? ¿No se acuerdan? Esa no es la que es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Exacto. Entonces, la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces nosotros teníamos una relación para presión cuando analizamos por ejemplo, analizamos un recipiente con agua y calculábamos a una altura H la presión que ejerce el agua sobre ese peso. Y ahí teníamos la diferencia. ¿A qué era igual esa relación? ¿A qué era igual la presión manométrica, por ejemplo, ahí? ¿Cómo, profe, puede repetir? Que yo les hice un ejemplo una vez en este semestre, ahora empezando el corte. usted ponía pues dos fuerzas, ¿no? La de la presión hacia abajo y otra hacia arriba, Ajá. ¿no? Es esa. Esa, y al final ¿a qué llegábamos? ¿A qué relación? Ah, no me acuerdo, espera.
usted nos daba un ejemplo donde había, Ujú. decía la presión, mm, Entonces ya les voy a ayudar. Sería la presión menos la presión atmosférica. Aquí teníamos que relacionar la densidad del agua, la gravedad y esta altura h, ¿no? Entonces esto sería la densidad del agua, la gravedad y esa altura h. Eso sería la presión manométrica, ¿no? La presión que medimos aquí en el interior de este fluido. Entonces nosotros en el interior de ese fluido, incluyendo la presión atmosférica, entonces la presión allí, pasando este atmosférica hacia el otro lado, va a ser igual a presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Esa era la fórmula que yo les daba ahí. Entonces les estaba haciendo un pequeño recorderis ahí, ¿no? Porque también lo vamos a utilizar en algún momento. Ahora sí vamos a ver lo que es la temperatura, la noción de lo que es calor y lo que es frío. Entonces, medida de temperatura. No trajo. Aquí. Entonces, para la medida de temperatura, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el equilibrio térmico. Entonces, ¿qué era el equilibrio térmico? ¿Qué dijimos hace un rato? Que la temperatura tiene que ser constante, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a empezar teniendo dos cuerpos aquí. Un cuerpo 1 y tenemos aquí un cuerpo 2. Vamos a poner, por ejemplo, que pueden estar a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces este cuerpo va a tener un volumen, una masa, este también va a tener un volumen 2, una masa 2, ¿no? Etcétera. Va a tener sus propiedades ya definidas ahí. ¿Listo? Entonces la primera parte, en el primer instante, los dos cuerpos están separados. Luego nosotros lo que vamos a hacer es poner en contacto a estos dos cuerpos. Si los ponemos en contacto, ¿qué pasa? El cuerpo 1 y el cuerpo 2 están en contacto. Por ejemplo, que este sea a mayor temperatura y este a menor temperatura. es una transferencia de calor donde prácticamente se igualan Exacto. los dos bloques a la misma temperatura, ¿no? Ajá. Entonces va a haber, ¿no?, transferencia de calor. Se supone que el más caliente pues le transfiere calor al más frío. Es decir, que si este cuerpo está a una temperatura, a un calor, digamos, a un calor P1, digamos que ese sería un calor P2, entonces la transferencia de calor vamos a llegar a un punto en que los calores de P1 van a ser iguales, ¿no? O las temperaturas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos la medida? Ustedes lo que hacen, por ejemplo, con un termómetro, no sé si han tomado un termómetro para medir si tienen fiebre o no, se lo ponen en el cuerpo. Entonces, ustedes lo que hacen, si están a alta temperatura, se ponen en equilibrio térmico con el termómetro, ¿no? Lo ponen a la misma temperatura, le transfieren calor. Y así es como se mide la temperatura, ¿no? Mediante este proceso, de transferencia de calor. ¿Qué pasa si nosotros ahora imaginamos que estos dos cuerpos que están aquí
los unimos mediante una pared aislante. Entonces este va a ser un aislante de calor, digámoslo así. No hay interacción de temperatura, no hay cambios de temperatura. Entonces no va a haber transferencia entre estos dos cuerpos, van a quedar este con su calor 1 y este con su calor 2, ¿no? Su temperatura 1 y su temperatura 2. Entonces no va a haber ningún cambio entre estos dos, no va a haber interacción. A esta aislante de aquí, que no deja pasar temperatura, no deja pasar calor, ¿listo? Lo vamos a conocer como una pared adiabática. Entonces, ¿qué es una pared adiabática? ¿Quién me define una pared adiabática? ¿Quién me define una pared adiabática según lo que miramos aquí? Que esta pared adiabática no deja, ¿no?, transferir calor. Lo que Puede actuar como un- es eso, ¿no? Lo que les acabo de decir. Pues no, una pared adiabática aísla, ¿no?, los cuerpos, no deja pasar calor. ¿Alguien conoce algún sistema que tenga ese tipo? Como una pared adiabática que aísle el sistema. Yo creo que ustedes lo usan, lo han utilizado. cualquier tipo de cualquiera. Ajá. Un, un ejemplo de donde nosotros aislemos el calor, por ejemplo. Por ejemplo, la parte interna esté a una temperatura y la parte externa esté a la temperatura ambiente, mediante una pared adiabática. Es decir, la pared adiabática en realidad, bueno, en la vida real lo que hace es que el proceso de intercambio sea muy lento, ¿no? Aquí en cambio es rápido. Entonces la pared adiabática hace que el intercambio de calor sea lento, muy lento. Por ejemplo, ¿qué? Ajá, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, en Cali utilizan un tipo de cielo raso que queda más abajo del techo para que el calor se quede, o sea, entre el techo y ese cielo raso y en las habitaciones o lo que quede arriba se mantenga fresco. Ajá, ¿Puede ser? sí, eso pues una pared adiabática, bien, excelente. ¿La ven? Eso es ingeniería, ¿no? Pura ingeniería, sería ya ingeniería civil lo que están analizando eso. Otro tipo, por ejemplo, de los que ustedes usan mucho es un termo. Entonces meten el líquido ahí dentro más caliente y permanece por mucho más tiempo adentro caliente, ¿no? Por ejemplo, un café o un agua aromática. O por ejemplo, una caja de esas de icopor, que en realidad se llama poliestireno. Y ustedes ponen hielo y ponen ahí unas cervecitas. Entonces las mantienen frías las cervecitas, ¿no? O cualquier otro líquido. ¿Sí? Esos son tipos de pared adiabática, ¿no? Entonces uno el material más usado como pared adiabática va a ser el icopor, que se llama poliestireno. Entonces veamos lo que estamos analizando ahorita. Si nosotros tenemos al cuerpo 1, que sería este de aquí, a este cuerpo 1 lo vamos a envolver con una pared adiabática. Así. Entonces ese cuerpo 1 va a permanecer siempre a un calor C1, ¿no? Ese calor específico 1. No va a cambiar la temperatura interna, no va a haber intercambio con el ambiente, se va a quedar adentro. Entonces lo que nosotros hacemos aquí, que ese proceso de intercambio de calor sea muy lento. Y entonces ese proceso que vamos a tener mediante esta pared adiabática, ese proceso que se llama, que es lento, que ya lo habíamos visto, es el proceso
adiabático, ¿no? ¿Qué era el proceso adiabático entonces? O también conocido como proceso isotérmico. Entonces, ¿qué significa proceso adiabático? Significa que el intercambio de calor es cuasi estático, ¿no? Permanece en equilibrio, casi no cambia. Entonces, miren que iso significa constante, ¿no? Y térmico es de temperatura. Entonces, lo que significa que este proceso adiabático se realiza a temperatura constante. Entonces, en un intervalo de tiempo esto va a permanecer a una temperatura constante. Eso significa el proceso adiabático o isotérmico. Es decir, no hay intercambio de calor, ¿no? ¿Preguntas, muchachos? Sigamos entonces. Vamos a ver entonces los termómetros. ¿Qué es un termómetro para ustedes? El termómetro es como una herramienta para medir la temperatura. Ujú. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Ya les había mostrado. Si tenemos un cuerpo que los ponemos en contacto, ese termómetro se va a poner a la misma temperatura que el cuerpo que queremos medir, ¿no? Entonces va a haber una transferencia de calor. Ese sería el principio de los termómetros. Ahora, si nosotros ponemos tres cuerpos, si ponemos juntos, antes estaban a una temperatura diferente y ahora nosotros ponemos estos dos cuerpos junto a un tercero. ¿Qué pasaría con el cuerpo 3? Sin incluir, ¿no? Pared adiabática ni nada. ¿Qué pasaría con el calor de P1, el calor del cuerpo 2 y el calor del cuerpo 3? ¿Qué va a pasar después de un momento con la propiedad térmica, o sea, la temperatura? Profe, ahí no sería que Ujú. el calor 3 va, o sea, se va a adaptar al calor que era igual al de P1 y P2. Ajá, O sea, va a una transferencia de calor, por así decirlo. sí, entonces también se van a transferir calor, ¿no? Y entonces, después de que hayan hecho ese proceso de transferencia de calor, los calores van a ser los mismos, es decir, van a estar a la misma temperatura, ¿no? En equilibrio térmico. Y si yo sigo haciendo el mismo experimento, pongo otro cuerpo, va a pasar lo mismo, ¿no? Se van a equilibrar con el otro cuerpo. Si pongo otro cuerpo, van a pasar lo mismo. Y a esto en general, de que los cuerpos al contacto se ponen en equilibrio térmico, se le llama el principio cero de la termodinámica, ¿no? Este sería el principio cero de la termodinámica. Entonces miren que el principio nos dice que cuando dos cuerpos se ponen en contacto, que no tengan pared adiabática, o sea, solo con el mero contacto, se ponen en equilibrio. Si pongo otro cuerpo, se van a poner en equilibrio. Si pongo otro cuerpo, se van a poner en equilibrio, ¿no? Ese es el principio cero de la termodinámica. Es decir, que solo los cuerpos lo hacen naturalmente, ¿no? De transferencia de energía, de calor. ¿Listo? Ese significa el principio cero. ¿Preguntas?
¿Preguntas, muchachos? El principio cero. No, profe. Ya vamos por aquí en el libro. Ahora sí, veamos escalas de temperatura. Entonces ya tenemos claro lo que es el principio cero de la termodinámica. Que los cuerpos en contacto se van a poner en equilibrio, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que los cuerpos en contacto se ponen en equilibrio térmico. Eso podríamos ponerlo. En equilibrio térmico. Digamos, entonces, vamos a ver escalas de temperatura. Vamos a ver algunas relacioncitas de escala de temperatura. ¿Alguien conoce algunas escalas de temperatura? ¿Cómo se establece una escala de temperatura? Uno establece una escala de temperatura usando el punto triple, y en especial el punto triple del agua. Entonces, ¿cómo se establece esto? Se usa el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? ¿Alguien sabe? El punto triple del agua es el punto, la temperatura, la presión ideal, en donde pueden existir los tres estados juntos, es decir, vapor, puede existir el hielo y puede existir el líquido. Ese es el punto triple del agua. ¿Listo? Entonces, una consulta que les voy a dejar aquí. Ya vamos a empezar con el trabajo. Consulta. Entonces, ¿cómo o en qué condiciones nosotros podemos obtener el punto triple del agua, ¿no? Esa sería la consulta. ¿Cómo o en qué condiciones nosotros podemos obtener el punto triple del agua? ¿Listo? Esta consulta ya se las voy a dejar ahí en la plataforma. Entonces ustedes van a consultar o a investigar cómo uno hace en laboratorio o si en condiciones naturales se puede obtener el punto triple del agua. Es decir, que existan juntos vapor, hielo y líquido. ¿Qué tenemos que hacer con la presión atmosférica? ¿Qué tenemos que hacer con algunas propiedades para que puedan existir todos estos tres puntos? ¿Listo? Entonces uno con ese punto triple establece un punto para entonces nosotros poder establecer la temperatura. ¿Listo? Y entonces hay algunos tipos de escalas de temperatura, que es la que se mide en centígrados, en Fahrenheit, otro que se llama Rankinen, etc. Entonces vamos a ver las conversiones de esas escalas de temperatura. Esas escalas de temperatura, la temperatura que se mide en grados centígrados va a ser igual, por ejemplo, a la temperatura que se mide en grados Kelvin menos una constante de 273.15.
La temperatura que se mide en rankines, va a ser igual, por ejemplo, a 1.8 la temperatura que se mide en grados Kelvin. La temperatura, por ejemplo, que tenemos que se mide en grados Fahrenheit, va a ser igual a la que se mide en grados Rankine, menos una constante de 459.67. Y por ejemplo, ustedes ahorita, a ver quién me da la respuesta ahorita rápido, cómo hacemos una relación, cómo tenemos una relación entre la temperatura que se mide en grados Fahrenheit con la temperatura que se mide en grados centígrados. ¿Cómo la obtenemos utilizando estas? Obtener esa relacioncita. Pasar, por ejemplo, de si tenemos grados centígrados, pasar la Fahrenheit. ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo están haciendo? Sí, de grados centígrados a Fahrenheit, ¿no? Ajá. Profe, Sí. en el TR Mm. dice que es 1.8 TH o TK. TK. TK, Ujú. TK. Entonces sería, ya, A ver. ya más o menos la tengo, profe. Ese sería- Profe, ¿puede mover un momentico el lapicero? Eso, gracias. Profe, Ajá. pues yo lo tengo así, ¿no? ¿Cómo? Sería la temperatura en grados Celsius sería igual a, a
TF Fahrenheit, ajá. más 459.67 sobre Ujú, 1.8 ujú. y al otro día menos 273.15. Acá menos. Sí, sí, ¿Cuánto da eso? 73.15. 1.8 aquí no va nada, ya ¿no? voy. No, no, hay nada. Eso daría 59.67 sobre 1.8 menos, ¿cuánto? 273.15 menos 17.7773. Yo creo que esa no es la relación. Porque aquí te viene un número A ver, multiplicado. ¿dónde? Aquí hay acompañado al T. Punto 17. Al T, Aquí debe ir un número. ya voy. Espérenme, entonces ya lo encuentro. Profe, Ajá. lo que pasa es que nosotros ahorita tenemos clases de circuitos y el profe ya nos envió el link para unirnos. Ah, listo. Bueno, dejemos ahí entonces. Listo, profe. Listo, muchachos. Mañana hacemos clase, ¿no? Para que les Bueno, profe, digas, Sí, porfa. listo, profe. ¿Vale? gracias, hasta Listo. luego. Chao. Chao.